Hacías 4 años que ya estabas en el exilio con tu familia en Caracas. ¿Qué pasó que se fueron para Inglaterra, que no fuimos para Inglaterra? Yo quería estudiar, hacer un doctorado en Inglaterra. Y tenía dos ofertas, una de Cambridge y otra de la London School of Economics. Y opté por la de London School of Economics. Y cuando fundé el Diario de Caracas con quien era el propietario del diario, que era Diego Arria, convine que yo lo iba a dirigir por un año y que después me iba a ir a Europa, ya previendo esto que acabo de decir, como corresponsal en Europa, es decir, escribiendo desde allá para el diario, que era también mi modo de vida. Con ese proyecto nos fuimos a Inglaterra, yo entré en la London School of Economics y comencé a trabajar para el Diario de Caracas y además en Latin American Newsletters como periodista. Latin American Newsletters era una editorial que, digamos, tenía una serie de publicaciones sobre América Latina. Era una editorial que publicaba varias newsletters en inglés, dos en español también, pero sobre todo en inglés, que era el Weekly Report sobre toda América Latina, después el Commodities Report sobre materias primas, el Economic Report sobre asuntos económicos, el Mexico Report, el Brasil Report, el Southern Report. Eran diversas publicaciones que tenían mucho interés, era la época pre-internet y compañías multinacionales, sistemas diplomáticos, gobiernos, tenían mucho interés en saber qué pasaba en cada uno de esos países, de estos países de América Latina, y entonces era una fuente de información muy calificada. Ahora, vamos al momento de la decisión de ir a Inglaterra, que contás fue bastante antes que el 80, ¿no? Porque fue ya en los inicios de la fundación del Diario de Caracas. ¿Cómo se transcurre el exilio en el sentido de decir, bueno, esto es permanente, no es permanente? ¿Cómo veías la evolución o la involución del gobierno dictatorial que se había instaurado en Argentina y cómo definías tu vida en función de eso? Por ahora es definitivo. Por ahora es definitivo. Sí, claro. Esa era la actitud, ¿no? Porque si pensás que es provisorio no podés hacer nada. Si pensás que es definitivo tampoco, ¿no? Porque ya trazar toda una vida pensando que no vas a poder regresar nunca, eso te lleva a una depresión. Y pensar que por ahora es definitivo, pero no siempre va a ser definitivo, aunque sea una contradicción, es una manera de asumir el exilio. Habías contado esta intriga de por qué San Martín se había ido a Inglaterra y tenías algunas especulaciones al respecto. ¿Qué encontraste una vez que llegaste a Inglaterra? ¿Le seguiste el rastro? Sí. Cuando San Martín gobernaba el Perú, mandó a Paruasién y García del Río a Europa, a Inglaterra, a conseguir un empréstito. ¿Quiénes eran? Ya lo digo. A conseguir un empréstito y a conseguir un rey. Esto a veces se lo interpreta mal, es como si conseguir un rey era algo antidemocrático. No, se trataba de un rey constitucional, como tiene España, como tiene Bélgica, como tiene Inglaterra. Incluso se había sancionado una constitución que debía jurar ese rey. Pero ¿por qué un rey y por qué europeo? Porque estos países se habían liberado, pero no estaban reconocidos por nadie. Por nadie. Entonces, España tenía ya el proyecto de recuperar las colonias, tenía el apoyo de los Borbones de Francia, tenía el apoyo de la Santa Alianza. Entonces, la manera de prevenir eso era que el Perú fuera gobernado por un rey de una casa europea.
que ya eso se convirtiera en un conflicto interno de Europa. García del Río era un colombiano que fue un ministro de él. Paroissien era un personaje que es para una historia novelesca, ¿no? No lo puedo contar ahora porque sería muy largo, pero era un médico, no sé si un médico frustrado, pero un médico sin experiencia, también un químico sin experiencia. Le hizo un arsenal en Córdoba y voló el arsenal, pero fue médico del ejército de los Andes. Bueno, llegó a ser un militar, a tener un grado militar, a ser ministro en el Perú, y era un hombre de confianza de San Martín. Cuando yo llegué a Inglaterra, fui a verlo a John Lynch, que era el presidente del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres. Es un gran historiador, murió hace poco, dedicado a América Latina. Tiene una biografía de San Martín, tiene de Rosas, y resulta que él me dijo, bueno, hay muy poco, no se va a encontrar mucho, ¿no? Pero un antecesor de él había escrito una pequeña biografía de Paroissien. Y en esa biografía no hablaba de San Martín, pero decía dónde era el pueblo donde había nacido, donde vivía y donde murió Paroissien, y que había donado a la biblioteca del pueblo materiales de su actuación, etc. Entonces me fui allá y sorprendentemente al pueblo le había donado materiales históricos de muchísima importancia que estaban allí. ¿Qué había pasado? Cuando ellos llegaron con esa misión de conseguir un empréstito y de conseguir un rey, los españoles recuperaron Lima. Entonces, habían conseguido el empréstito, pero lo retuvieron ellos. No sé cómo serían las relaciones allá, porque primero dar un empréstito a un país que no existe, cuya permanencia es dificultosa, ¿no? Que eso es lo que siempre se critica acá del empréstito que tomó Rivadavia, ¿eh? Pero el riesgo es la medida del costo que tiene. Y era un riesgo muy grande. En el Perú era mucho mayor en ese momento. No sé cómo lo consiguieron. Pero con ese dinero hicieron lo que se llama la legación de Perú, es decir, la embajada de Perú, cuya finalidad era hacer lobby por el reconocimiento de la independencia del Perú. Por la misma idea que si Gran Bretaña reconocía, era muy difícil después ir a tomar de nuevo Perú. Pero en esa época, bueno, Inglaterra y España habían estado asociadas en la lucha contra Napoleón, de la cual San Martín fue parte. Y Canning, el ministro Canning, decía, bueno, que primero Bolívar gane y después reconocemos. Y San Martín decía, no, es que si no reconocen no va a ganar. Y él hizo, ahí empecé a ver en los papeles de Paroissien todas las cosas que se habían hecho, las cartas que se habían enviado, una correspondencia muy voluminosa. Pero también estaba el diario íntimo de Paroissien, donde él anotaba todos los días qué era lo que había pasado, y San Martín se unió a él, es decir, trabajaron juntos y viajaron juntos, y bueno, el diario decía, qué sé yo, las cosas hasta nimias, que llevaron a la hija al dentista y que cosas hasta intrascendentes. En ese diario íntimo sí lo mencionaba San Martín. Sí, no, el diario íntimo era las cosas que hacía él con San Martín. Claro. Con San Martín. Entonces, que bueno, que iban en el bote y que se le cayó una caja de pinturas, todas cosas, incluso frívolas, pero con un material histórico muy, muy importante.
Que se convirtió muchos años después en el Diario Íntimo de San Martín. Así es. Uno de los libros sobre Sí. San Martín que escribiste. Sí, ahora digo por qué. Porque, bueno, nosotros hicimos la ruta de un viaje que hizo Paroissien con San Martín hasta el pueblo de Paroissien. Y fuimos parando. ¿En Escocia? No, Ese es otro. No, eso es Lord Fife. Pero el que recorrimos nosotros, que íbamos parando en las mismas posadas, etcétera, que surgía del diario, dónde habían parado, qué habían comido. No, eso era Paroissien. ¿Qué ocurrió? Él llevaba su diario, pero yo necesitaba mucho más material que ese, y lo iba consiguiendo de a poco. Y para no perderme, para ordenarlo cronológicamente, empecé a hacer una hoja el jueves, otra hoja el viernes, día por día. E iba anotando allí. Después, en un momento, me di cuenta que tenía tantas cosas que podía hacer un diario o un cuasi diario de San Martín, no en primera persona, sino en tercera persona, claro. Pero lo otro, lo de Lord Fife, es distinto. Lord Fife fue el protector de San Martín en España, fue el que lo llevó a Inglaterra. Hay eso que poca gente entiende. Dice, bueno, ¿cómo San Martín peleaba para España y después se vino y traicionó a España? Y además, ¿por qué fue a Inglaterra primero? Y entonces era un agente inglés. Hay que entender esto. En 1808, Napoleón invadió la península, invadió España. Inglaterra era la enemiga de Napoleón y quería frenar el avance, porque estaba la perspectiva de que Napoleón se trasladara, que invadiera la Bretaña. Entonces, Inglaterra, que había sido enemiga de España, se asoció a España, y la lucha contra Napoleón fue una asociación hispano-británica. Y estaban peleando, San Martín peleaba, incluso peleó a las órdenes de Beresford, que había invadido Buenos Aires. Entonces, cuando Napoleón asume, bueno, cuando controla, pone de rey a su hermano, José, y que asume como rey de España e Indias. Y el proyecto era después seguir. Entonces, cuando se arma eso, cuando hace ese peligro, los ingleses y españoles se ponen de acuerdo en que aquellos militares españoles nacidos en América pudieran trasladarse para ver cómo se organizaba una defensa. Y ya además había todo, en ciernes un enfrentamiento en España. Los que se habían quedado en Cádiz, en la resistencia, sancionaron una constitución propia, querían que cuando viniera el rey fuera un rey constitucional, etcétera, etcétera. Entonces, Lord Fife lo lleva a San Martín, a Inglaterra, y en Inglaterra él está 4 meses. ¿En qué año estábamos? Estamos en 1812, porque yo hice una regresión para explicar algo. Bueno, entonces estaba lo del pueblo de Paroissien. ¿Y qué fue lo de Escocia? Lo de Escocia tiene que ver con Lord Fife, que fue un protector de San Martín desde España, y que estaba en Gran Bretaña cuando San Martín fue en 1824. San Martín fue a visitarlo a Banff, que era donde él tenía casi un castillo, diríamos. En Inglaterra no se dice castillo, sino está vinculado a la realeza, pero nosotros diríamos un castillo. Es una manor house enorme, donde tenían unas colecciones de pinturas extraordinarias, muchas de las cuales todavía estaban cuando yo fui. Y cuando, por supuesto sobre Lord Fife puedo hablar mucho, pero quiero decir que como Lord Fife era escocés y como otros británicos también, que habían estado en España, también eran escoceses, un día se me ocurrió ir a Escocia
a ver antecedentes de militares que hubiesen estado en España en esa época, para ver si encontraba algo sobre San Martín, alguna referencia, algún dato. Y era buscar la aguja en un pajar, ¿no? Pero un día en el castillo de Lord Melville, en la biblioteca, no estaban todos los documentos, todos los libros, pero había sí un registro de lo que había o había existido allí. Y allí encontré que decía plan para ocupar Buenos Aires, establecerse en Mendoza con un pequeño ejército, cruzar los Andes, derrotar a los españoles y proseguir por mar a Lima y Quito. Entonces dije, bueno, acá está el plan de San Martín. Quiere decir que se lo comunicó a alguien, que lo manifestó, que lo... No puede ser una casualidad no, que San Martín haya hecho lo mismo que estaba escrito cuántos años antes. No estaba ese escrito. Entonces, ¿quién lo tenía? Tenía una señora descendiente que vivía en Stirling. Y bueno, yo conseguí que ella me diera una copia, que en verdad era el borrador del plan. Después lo encontré el plan en el National Record Office de Scotland, Scottish Record Office. Y era un plan que el general Thomas Mayland había presentado al gobierno de William Pitt el Joven a principios de 1800. Eso lo había hecho en 1799. Era la época en que Inglaterra y España estaban en guerra, y entonces lo de tomar Buenos Aires tenía el mismo sentido, ¿no? Cuando las invasiones inglesas, que eran invasiones a España, nosotros a veces lo vemos como si fuese un episodio argentino. Acá se defendía la colonia española. Yo decía, ¿cómo Mayland sabía que había que cruzar los Andes? Que no había información, mapas de los cruces de los Andes. ¿Cómo podía saber todo esto? Bueno, lo que pasa es que John Hippisley había sido un embajador sin cartera en el Vaticano, tratando de conseguir cosas para Gran Bretaña con relación a Irlanda y a los católicos de Irlanda. Y allí estaban, que habían sido expulsados de América. Ya el nuevo papa no tenía la misma actitud que el papa que los expulsó, los jesuitas me refiero, pero allí habían quedado en el Vaticano 3 jesuitas que habían sido expulsados de América. Eran 3 mendocinos, que además estaban conspirando. De modo que, conspirando contra los gobiernos de Sudamérica, ¿no? Entonces, Hippisley fue el que le dio a Mayland toda la información, que le habían dado estos mendocinos, y por eso el plan. Pero bueno, el caso es que el plan, después mi tarea fue saber la historia del plan. Esta es parte de lo que acabo de decir, pero la historia del plan, cómo se hizo, por qué se hizo, y después si San Martín lo había conocido o no. Bueno, ¿pudiste establecer? No fehacientemente. No fehacientemente, pero yo digo, algunos dicen, bueno, no, que San Martín no se pudo haber copiado. Yo le digo, ojalá sea así. Ojalá, a mí no me merecería respeto alguien que no conocía este país, no sé si había nacido en Misiones y se había ido a los 5 años, no tenía idea de la geografía, no tenía nada. Que fue a Inglaterra, a Harrods, no existía. Pero no, pero por supuesto, si fue a estudiar la geografía, los planes que habían tenido los británicos cuando eran enemigos, todos los antecedentes, y había conocido planes. Una cosa es hacer un plan en el papel y otra cosa es ejecutar semejante proeza. Pero quiero decir, si se hubiese venido a Poncho, un día se le ocurrió una idea, como decía José Pacífico Otero, gran biógrafo de San Martín,
el director del instituto, el creador del Instituto Nacional Sanmartiniano, una idea primigenia que solo pudo haber nacido en el genio de la mente mágica, genial que es de San Martín. Bueno, a veces es como la expectativa social que uno tiene sobre un prócer, pero vos lo que hiciste fue concretar y decir, a ver, ¿cómo se inspira en esto? ¿Cómo busca información para hacer una... No, cómo era un militar serio, Claro. un estratega serio, no O sea que en realidad son improvisado. como dos líneas de investigación, una que tiene que ver con el porqué del cruce de los Andes y la proeza libertadora, digamos, y el otro que tiene que ver con el exilio propio de San Martín. O sea, ¿te encontraste por accidente con...? Sí, es un spin-off. Claro, un spin-off. Spin-off. Sí, por eso, porque yo había ido a buscar lo que digo, cosas que tuvieran que ver. ¿Qué hacía San Martín en el 24? En Inglaterra, en el 24? Que todo el mundo, que los libros de historia dan por terminada su vida, que tu nieto, mi hijo, dijo, ¿San Martín se fue porque ya había luchado mucho? Digo, ¿por qué todavía quedaba mucho por hacer? Digo, ¿por qué se había ido? No entendía muy bien esa parte de la historia. Ahí está la... Bueno, la eso respuesta. tiene que ver con Bolívar y la visión que se estableció en Argentina después del fines del siglo XIX. Hasta fines del siglo XIX hubo un reconocimiento muy grande de Bolívar. Ciudades de la provincia de Buenos Aires y calles de Buenos Aires se llaman Bolívar, Junín, Ayacucho, que fueron las batallas de Bolívar decisivas, las que dieron la independencia finalmente. Pero después esa idea de que en la entrevista de Guayaquil, que San Martín era abnegado y Bolívar era un ambicioso, eso deformó mucho la historia argentina. Y lo que hizo San Martín en 1824 en Inglaterra fue hacer lobby para que Inglaterra reconociera a Bolívar. Y hay un dato muy interesante que es que San Martín murió en Boulogne-sur-Mer y en la habitación donde él dormía y donde murió en la del lado, la de hija, pero bueno, en la habitación donde él dormía había un cuadro de Bolívar, que Bolívar se lo había regalado a él. De modo que hay toda una distorsión muy grande. Pero bueno, San Martín ocupó mucho tiempo de mi vida en Inglaterra. Y te hizo historiador. Sí. Venías del periodismo y con eso... Sí, no, había hecho historia local, digamos, unos libritos de 2 tomos que era la historia, el peronismo de los 70, los 400 días de Perón, pero de política local, una historia del presente, digamos, de ese momento. Se me hace que te hiciste un historiador de temas muy patrióticos. Y vamos a ir a otro tema del cual, digamos, entraste en contacto a través del exilio en Inglaterra. 2 de abril de 1982, Guerra de las Malvinas. ¿Dónde estabas? En Latin American Newsletters. En Londres. En Londres, sí, claro, en Londres. En el campo enemigo. Lo seguí, bueno, escribía todos los días para el Diario de Caracas. Y hasta gané dinero con la Guerra de Malvinas, porque me invitaban a televisión o a radio con frecuencia a dar el punto de vista argentino, con esa ecuanimidad británica, o por lo menos de la época, que decían los argentinos, los británicos, como si fueran terceros, ¿no? Ellos no poniéndose como parte interesada en el asunto. No siempre, depende. Los diarios populares eran fanáticos, Sun, claro, etcétera, pero digamos la BBC tenía toda esa... y también la cadena privada, ITV. Y entonces yo participaba y a la semana me llegaba por correo un cheque. Porque la idea era ¿De columnista o de...? No, la idea era que yo había sido parte del programa. Eso habían hecho el programa con testimonios. Entonces, ese era el valor que tenía. Claro. Bueno, cosa muy extraña para mí, ¿no? Sí, esa era la parte agradable. La parte desagradable era estar en Inglaterra viendo que en tu país... Por supuesto, ¿no? A ver, cuando te dijeron lo que había sucedido, ¿qué pensaste? Pensé que era una buena acción. Que estratégicamente era una buena acción. ¿Entendiste el porqué?
entendí, no sé la motivación, pero digo, el hecho me parecía que permitía negociar desde posiciones de fuerza. Y que, bueno, a partir de ahí, Naciones Unidas, se busca una fórmula que surgió, esa fórmula de bandera de Naciones Unidas, gobierno conjunto por un tiempo. Es decir, se rompía el status quo. Durante años y años había sido Gran Bretaña ocupando y Argentina reclamando. Y entonces, a partir de ahí, reclamaba Inglaterra, Gran Bretaña. Me pareció que estratégicamente era una buena movida. Pero después lo que no podía admitir era que se fuera a la guerra. Es decir, que se fuera una guerra que yo pronosticaba iba a ser una derrota. Después los británicos admiraron bastante a los aviadores argentinos, a los soldados, que cumplieron una tarea muy esforzada y superior a lo que yo me imaginaba que podía ser. Pero la conducción de la dictadura llevó a eso, a un desastre sin ningún sentido. Pasó esto. En un momento, Margaret Thatcher tenía mucha oposición para la guerra, mucha oposición, no solo del laborismo, de partes del Partido Conservador. La idea de mandar a una guerra así, para la posesión de las islas que no se le daba, digamos, valor en ese momento. Y entonces en un momento ella hizo una oferta que era el retiro de las tropas y bandera de Naciones Unidas, que eso era una de las cosas que había manejado el presidente de Perú, pero bueno, ella lo hizo, esa oferta, sabiendo que la Argentina, presumiendo que Galtieri iba a decir que no. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Yo me acuerdo que yo llamé a Bernardo Neustadt, el periodista que era pro gobierno, tenía muchos contactos con el gobierno, y lo llamé para decirle, ¿con quién puede hablar usted para decirle que acepten esto? Bueno, que era muy difícil. Él mismo me parece que no estaba muy convencido de que hubiera que aceptar, no lo sé. Pero cuando Galtieri o la Junta dijo que no, Michael Foot, que era el líder de la oposición, le dijo, señora, ya no tenemos más nada que decir. Y ahí salió la flota. De modo que lo vi con mucha ansiedad y después, por supuesto, con mucho dolor. Y bueno, si tuvo, digamos, la ventaja de haber terminado con la dictadura, porque ahí se cavó su propia fosa la dictadura, bueno, retrospectivamente uno puede decir, bueno, algo de positivo tuvo. ¿Cómo ibas viendo lo que pasaba en Argentina, el gobierno militar? ¿Vos veías que estaba decayendo, pensabas que estaba llegando a su fin hacia la guerra de las Malvinas, que era una acción desesperada, o no tenías esa percepción? No, tenía también la sensación esa de que por ahora es definitivo. Si no tenía un pronóstico de la caída, no me imaginaba cómo se podía volver a la democracia, ¿no? Y además pensaba que si se volvía a la democracia iba a ser un gobierno civil muy, muy pobre, muy condicionado. Por eso, por supuesto, yo no voté en el 83. 30 de octubre del 83, o sea, esto fue abril del 82, sí. Tenías esta visión muy negativa, no imaginabas que la guerra iba a terminar con la guerra militar, pero le das la bienvenida a eso y se precipita un poco el regreso a la democracia. Sí, pero yo tampoco tenía expectativas de una democracia. ¿Votaste? No se votaba en el exterior. No se votaba, yo no voté. Pero en un reportaje que me hizo Carlos Ulanowski, yo le dije que yo habría votado a Luder.
Y yo, "Oh, ¿por qué Arruda?". Mi idea, por supuesto, no soy peronista, ni lo era, pero mi idea era que Alfonsín, el radicalismo, era muy débil frente al poder militar que iba a subsistir. Era una falsa idea, pero que el peronismo, con todo su aparato sindical, su aparato político y demás, podía tener más resistencia. Era una visión equivocada, porque además la resistencia del peronismo no habría sido una defensa plena de la democracia, y además no creo que hubiese pasado lo que en definitiva pasó con Alfonsín, que mandó presos a todos los dictadores, y que después manejó como se pudo 2 conatos o 3 conatos revolucionarios de golpe de Estado. Eso yo no me lo imaginaba, para nada, sí. No veía a Alfonsín como un líder fuerte, ni al radicalismo como una fuerza capaz de enfrentar, como nadie lo había hecho, y en el mundo es muy difícil encontrar un gobierno civil que mande a los dictadores todos presos. El juicio a las juntas. Claro. Que estando en Inglaterra también lo viviste. O sea, toda esa primera etapa del regreso democrático estuviste en Inglaterra, porque en el 87 recién volvimos a la Argentina. Y eso lo viviste ya habiendo comprado Latin American Newsletters. Vos habías entrado al principio como un periodista dentro de la redacción de Latin American Newsletters, y después con un grupo de exiliados nuevamente, como en Caracas se había formado el diario de Caracas, tomaron control de Latin American Newsletters. Sí, pero eso fue en abril del 82. Estabas en negociaciones el 2 de abril, ¿no es así? Sí, Lo contás en alguno de tus libros. Sí, estábamos en negociaciones. Por eso, ¿y qué pasa? Nuestras cuentas quedaron congeladas. Perdón, o sea, era un grupo de argentinos, bueno, de exiliados latinoamericanos, porque estaba Miguel Ángel Díez. Era Miguel Ángel Díez y yo, y un grupo de inversores venezolanos. Por eso, eran 3 argentinos, porque estaba también mamá, ¿no? Sí, bueno, claro. 3 argentinos con inversiones venezolanas por comprar una editorial sobre América Latina en Londres, y se desata la guerra entre Argentina e Inglaterra. Entonces, no podíamos concretar la venta nosotros. Teníamos que hacerla de una forma indirecta. Yo no quería hacerla en una offshore, en las Islas Caimán, lo que fuera. Y la ventaja que tenía Luxemburgo era que tenía secreto bancario, no se revelaba la identidad de los dueños de una empresa, por ejemplo, y era parte de la Comunidad Europea, y no era una isla de trampa, era un país donde se podía hacer muchas cosas irregulares, como en Suiza, como en el mismo Luxemburgo, pero eso nos permitió constituir una sociedad en Luxemburgo que tenía una filial en Londres, que en verdad no había una filial, ni había nada central en Luxemburgo, era toda una ficción que nos permitió superar la restricción. Que la restricción era a que empresarios argentinos compraran cualquier cosa en Inglaterra, o medios. Sí, no sé, pero particularmente, aunque no hubiera una resolución expresa, estratégicamente, primero porque teníamos las cuentas congeladas o limitadas, pero segundo porque, desde luego, desde el punto de vista estratégico, informar a América Latina en inglés desde Londres con una visión argentina, tampoco hicimos eso, ¿no? Porque mantuvimos la neutralidad que tenía el Latin American Newsletter, pero por supuesto con un sesgo, como ocurre siempre en el periodismo, la selección de las noticias, la presentación de las noticias, todo tenía, por supuesto, una orientación más pro-argentina. Ahí superaron el obstáculo societario, pero después había también algunas restricciones para imprimir, ¿no es cierto? Tuvieron que ir a imprimir a Francia. ¿Cómo fue eso?
No, nosotros introdujimos la computación en el periodismo británico. Ocurre que los sindicatos, el NUJ, que era el de los periodistas, y el NGA, que era el de los gráficos, tenían un bloqueo para no permitir que la computación en las redacciones. La idea, porque eso quitaba trabajo a los tipógrafos, a mucha gente, y entonces era el reemplazo del capital humano por la tecnología, etc. Y entonces nadie podía, ningún diario podía, porque los periodistas y los gráficos unidos se oponían y no se podía hacer eso. Nosotros introdujimos la computación. Era una empresa pequeña, más fácil supuestamente de manejar en condiciones adversas, pero el NUJ y el NGA nos declararon constituyeron un piquete junto con algunos de los empleados que no habían aceptado la computación. Y durante 11 meses nosotros tuvimos que entrar a las oficinas pasando ese piquete donde nos decían cosas poco gratas. No insultos, pero 11 meses tuvieron. Pero lo que hicimos fue una cosa tecnológica muy impresionante. No había internet, había módem de 600 baudios. Nosotros hacíamos todo en computación y Julio Blanco fue gran hacedor desde el punto de vista tecnológico, tanto del Diario de Caracas como de Latin American Newsletters, transmitía en directo, punto a punto, con esa capacidad mínima durante todo el día a una imprenta en París, en Merlé, y donde Pancho Graels, que era un dibujante, hizo de armador de la planificación y el armado de la diagramación, porque lo que llegaban eran ristras, como de papel fotográfico, pero blanco, que había que pegar con... era una cosa muy primitiva, asociada a una innovación tecnológica muy grande. Entonces, las publicaciones salían de Francia, y como el mercado era el mundo, no era Gran Bretaña, entonces podíamos subsistir, no hacía nada el piquete. Entonces a los 11 meses lo terminaron, lo desarmaron, y eso sirvió como precedente para que después un señor que se llamaba Eddie Shah y después Murdoch incorporaran también la tecnología, también con muchos inconvenientes ellos, más fuertes, pero había un precedente que era el de la Latin American Newsletters. Poca cosa. Ahí mencionaste París, y no sé si al mismo tiempo que vos estabas exiliado en Inglaterra, estaba Hipólito Solari Yrigoyen en Francia, que editaba un periódico, La República. Colaboré. Colaboraste, eso quería saber. ¿Qué contacto había en particular con La República y con Hipólito y con otros exiliados periodistas que pudieran estar reportando sobre América Latina? Si había también como cierto lobby conjunto, porque había muchísimas dictaduras militares en esa época en América Latina. Sí. No, con Hipólito, por quien tengo una gran admiración, no tuve mucho contacto, porque además yo estaba en Inglaterra. Íbamos a Francia una vez por semana a hacer las cosas de Latin American Newsletters, y nos volvíamos a veces en el mismo día. Tuve más relación con Osvaldo Soriano, porque cuando la primera novela que sacó, Triste Solitario Final, cuando él no era todavía un escritor, nosotros publicamos un fragmento en un cuestionario que decía: este mes debuta un gran novelista. Teníamos una amistad muy grande, ¿no? Pero además una amistad que tenía que ver con San Lorenzo.
Él era fervoroso. Cuando murió yo le puse en el cajón un banderín de San Lorenzo. Y entonces, ¿qué ocurría? No había, por supuesto, no había internet, no había televisión directa, nada. ¿Cómo sabía cómo había salido San Lorenzo? Entonces, él iba a veces a France Press, y yo a veces iba en Londres al Telegraph, a Associated Press creo que iba, para ver los cables, y nos hablábamos por teléfono y nos contábamos cómo había sido San Lorenzo. Pero mucho más serio era, digamos, todo el pensamiento sobre la dictadura, también mucho con Aida Bortnik, que estaba en España, y hacíamos todo lo posible en entrevistas, en contactos, por mostrar lo que pasaba en Argentina. Era bastante visible ya lo que pasaba en la Argentina, pero lo que no era visible era una alternativa. Me costaba a mí explicarla porque yo mismo no la veía, pero... Te preguntaban, claro. Claro, preguntaban, y uno, lo que sí, un poco de manera abstracta, tenía confianza en la sociedad argentina, en la capacidad de recuperación, en la historia, pero de ahí a hacer un pronóstico era muy difícil. Yo me acuerdo que se veían en la televisión a las Madres de Plaza de Mayo en Inglaterra, lo pasaban mucho a las Madres de Plaza de Mayo en los noticieros. Claro, bueno, los pañuelos tenían un gran impacto, y por supuesto, bueno, nosotros trabajábamos, escribíamos sobre las madres, hacíamos lo que podíamos, conscientes de que eran un rocío en el mar, ¿no? Lo que podíamos hacer, pero Aida hizo mucho. Incluso hay algún reportaje que ella me hizo durante la dictadura, con todas las reservas y con los cuidados que había que tener para publicarlo acá en la Argentina. Pero sí, Hipólito fue el más orgánico, digamos, el que hizo algo más sistemático, que era más dirigido a la comunidad exiliada. Nosotros lo que tratábamos de hacer era a ver si podíamos influir de alguna manera en el curso de los acontecimientos aquí. Eso que yo ya creo que conté, que en Venezuela mismo, cuando yo le preparé un memorándum a Carlos Andrés Pérez para que se lo llevara cuando iba a Estados Unidos a Carter, para ver qué se podía hacer. Con muchas limitaciones y con no demasiadas expectativas, tratábamos de ayudar. Vos mencionaste al pasar San Lorenzo, fútbol. ¿Cómo viviste el Mundial del 86 en Inglaterra? ¿El 86 era? Bueno, no, eso fue después del 78, ¿no? El 78 en Caracas. Sí, claro. El 86. El 78 en Caracas, sí. Que eso, 76, sí, no, 78. 78 en Caracas y 86 en Inglaterra. De una manera muy extraña. Primero lo viví en parte aquí, porque estaba de viaje en la casa de mi amigo Alfredo Garófano. Pero lo viví con una sensación extraña. Muy impopular lo que voy a decir. Pues lo voy a decir. Para mí, un gol con la mano no es un gol. No es un gol. Y siempre me imaginé, ¿qué habría pasado si nos hubiesen hecho los ingleses un gol con la mano? Hasta hoy estaríamos diciendo, sos piratas, con un odio. Yo veía en Inglaterra el festejo el relator ante el segundo gol. El verdadero gol. Pero estaba deslumbrado el tipo, lo elogiaba. Yo decía, qué actitud tan distinta, ¿no? Y eso me creó ciertas contradicciones
Sí, bueno, te quiero decir que en el colegio la reacción fue un poco diferente. Sí, claro, me imagino. Quemaron una bandera argentina Sí, delante sí, de mis ojos. sí, me imagino, claro. Pero sí, había algo de Inglaterra en el reconocimiento de ese segundo gol que casi puso en el olvido lo primero, más allá de los titulares con The Hand of God y todo eso, ¿no? Sí, bueno, la mano de Dios fue él que dijo eso, que tenía una gran habilidad para encontrar frases Yo me acuerdo no, me estoy yendo de esto, pero las cosas que decía, bueno, se le escapó la tortuga, etcétera, etcétera. Pero yo me acuerdo una que quería despreciar a un jugador, como que no tuviera importancia. Y le decía, para entrar a la casa le piden documento. Pero, Las frases de Maradona. sí, pero la mano nunca lo pude asimilar. ¿Y qué, ahí mencionás cómo reaccionó la sociedad inglesa? ¿Qué te sorprendió de la sociedad viviendo en Inglaterra? Porque, digamos, venís de una cultura totalmente diferente, ¿no? La cultura argentina, con influencia italiana, española de parte de mamá. Y de repente te insertás en una cultura tan distinta. ¿Qué te llamaba la atención? ¿Con qué cosas te sentías bien y con qué cosas te sentías incómodo? Nosotros vivíamos en un ámbito de nuestra casa, de clase media, media alta, media, en un pueblo donde no había partido laborista, donde dominaban los conservadores, en un área, Kent, donde las cosas tenían unas características que yo no puedo pensar que eran así en todas partes. Sé que no eran así en todas partes. Pero la vida cotidiana era, por ejemplo, en el caso de Malvinas, extremadamente respetuosa. Extremadamente respetuosa. Ni siquiera una insinuación o un deslizar algo, una cosa indirecta. Hablábamos. Yo tenía un profesor de inglés, Mr. Allender, que había estado en la guerra y que era un hombre muy británico, que quería su país, pero con la delicadeza con que hablaba sobre el tema, todos, ¿no? Entonces yo me encontré en un ambiente que no era el tuyo, por ejemplo, en el colegio. Para mí era sorprendente cómo vivía en un país en guerra con el mío, en relaciones tan normales. No, sí, lo de la guerra se vivió con mucha cordialidad en el colegio también. El fútbol es otra cosa. Pero, sí. Bueno, pero yo pienso que la sociedad que yo conocí ya no existe. Me parece que en cierto modo era muy retardataria, muy formal, excesivamente formal. No sé cómo será ahora, pero Eduardo Crowley, mi amigo Eduardo Crowley, que era un anglo-argentino, decía que yo había sido siempre británico sin saberlo. Que era una manera exagerada de decir que alguien que trata de ser ecuánime, de no tener violencias, de no herir. Entonces él lo atribuía a una cosa británica, que además él le encontraba muchos defectos. Como anglo-argentino que era, le encontraba más defectos que yo a la sociedad británica. Te decía antes que eras como un historiador patriota porque estuviste estudiando a San Martín, el gran prócer. Y las Malvinas. Las Islas Malvinas. La historia las Malvinas son argentinas. Después escribiste libros justificando por qué las Malvinas son argentinas. Perdón, te digo, si querés ahora hacemos un paréntesis sí. de las Malvinas, pero te quiero decir. Y después el otro gran tema fue siempre cómo colocar a la Argentina en el futuro, digamos, como gran tema patriota, la Argentina del futuro desarrollada, que lo volcaste en un libro que escribiste estando en Inglaterra, La Argentina del siglo XXI. Nosotros nos quedamos en Inglaterra después del advenimiento de la democracia porque no podíamos cortar todas las cosas que teníamos allá, no por falta de ganas de volver. Decís una vez que vino la democracia en el 83. Primero claro. no tenías mucha certeza de que fuera permanente esa democracia.
Pero empecé a desarrollar una admiración por Alfonsín. Primero por el juicio a la Junta. Primero porque ganó. Sí, bueno, pero eso me podía parecer hasta desventajoso si se cumplía mi pronóstico de que iba a ser un gobierno débil. Pero el juicio a la Junta me maravilló. Pero no solo eso, sino veía que había toda una intención que Alfonsín se lo recuerda como un hombre honesto que lo fue, pero no como un visionario. La idea de cerrar definitivamente el conflicto con Chile, incluso llamando a un referéndum que no era constitucional, el hacer acuerdo con Brasil, que es el origen del Mercosur, pedirle un plan a Saburo Okita, que era el artífice del milagro japonés, la idea de trasladar la capital para que separar el poder político, todo eso, pero me parecía que a todo eso que era más institucional, le faltaba una visión de cómo tenía que ser la Argentina y hacia dónde tenía que ir. Y yo tenía la ventaja de estar en Gran Bretaña y de leer mucho ciencia y tecnología, además de mi contacto con mi gran amigo David Sabatini, que estaba en Estados Unidos. Sí. Pero además la tesis doctoral, ¿no?, que estabas haciendo te ubicaba en esos temas. No, la tesis doctoral era más sobre filosofía política. Pero esos temas eran... A mí me nació toda la inquietud de que todas las cosas que pasan en la sociedad tienen un origen en la ciencia, cosa que nadie me quería, porque yo lo estoy poniendo además en términos extremos, ¿no? Pero cuando yo escribí La Argentina del siglo XXI, Isidoro Gilbert hizo un libro de crítica que se llamaba La ilusión del progreso apolítico. Hoy día esto es más claro, es decir, nadie puede... Nuestra sociedad está hecha de internet, de celulares, de Facebook, de WhatsApp, de email, de Google. Es decir, la sociedad ha sido formada, esta sociedad ha sido formada por la ciencia y la tecnología, pero esa era una idea bastante discutida. Y entonces yo empecé a trabajar en esa idea, que para hacer un país como uno querría que fuera, había que empezar por reconocer cuáles eran las cosas que estaban en the pipeline. Y entonces empecé a estudiar mucho. Fíjate que el libro fue del año 85, 1985, y se habla de inteligencia artificial, de telemedicina, de teleeducación, de ingeniería genética, de modificación genética de los cultivos. De nanotecnología, que la mencionó el presidente actual en 2022 en el discurso de apertura legislativa. Sí, pero eso no era porque yo fuera un adivino, por supuesto, sino porque leía todas esas cosas, leía el New Science, Science, Nature, hablaba cuando podía en Estados Unidos o en Europa con David Sabatini, ese gran biólogo celular que tiene la Argentina. Entonces fui haciendo una idea de lo que debía ser el país. Eso... El libro no es un libro político, no tiene ninguna ideología, posicionamiento ideológico, ¿no? Pero sí me despertó la idea de que había que hacer eso y que había posibilidad de protagonizarlo. Pero era una idea muy vaga, por cómo lo iba a hacer. Y ahí ocurrió ese milagro de mi encuentro con Alfonsín, con quien no nos conocíamos. Pero ocurrió que Rogelio García Lupo le hizo un reportaje a Alfonsín y en el reportaje le preguntó, presidente, ¿qué está leyendo? Y él dijo, mi libro de cabecera es La Argentina del siglo XXI. Y yo, de una manera, es medio irrespetuoso de repetirlo, pero yo dije, bueno, esto debe ser como a las Misses que le preguntan qué está leyendo, dice Borges. Porque, a las Miss Universo. Claro, sí. Digo,
era un libro, yo jamás voy a vender lo que vendió ese libro, 120.000 ejemplares, y además hizo un gran impacto. Era un libro de moda y le piden al presidente, y además tenía que ver con la Argentina. Yo pensé eso, realmente, digo, no le di importancia. Pero nosotros teníamos un amigo común, que era, que fue mi compañero en confirmado, y después se fue a Francia y ya no volvió, Carlos Muto, que había sido, cuando Alfonsín creó el movimiento de renovación y cambio con Conrado Storani, era un movimiento chiquitito, ¿no? Y él le hacía a la prensa, era una cosa muy... Pero de ahí quedó una relación con ellos, San Martín. Alfonsín cuando iba a Francia, no sé si paraba en la casa de Muto o algo así. Y Muto me llamó a Inglaterra y me dijo, mira, la semana que viene Alfonsín en un viaje oficial. Él acaba de declarar esto a García Lupo. ¿Por qué no venís y los presento? Y nos presentó en el Hotel Meurice de París. Y ahí vuelvo a ser irrespetuoso con Alfonsín, porque él me dijo, bueno, no, que yo quiero que usted se incorpore de alguna manera, quiero que haga las cosas que está planteando en el libro, que me pareció un libro. Y yo también ahí lo tomé como, diría mi mamá, una salamería. Pero él me dijo, bueno, cuando vaya a la Argentina, véame. Y yo tenía que venir muchas veces a Argentina. Vine muchas veces porque hacían presentaciones en las provincias del libro. Entonces vine varias veces y cada vez que venía lo veía. No, pero antes de eso, él ya en Europa, cuando dijo eso, me dijo, bueno, mire, yo lo voy a nombrar en un cargo que no tiene remuneración, ni tiene obligación, nada, pero usted cuando vaya a la Argentina va ahí, que era el Congreso Pedagógico Nacional. Entonces me nombró ahí. Y cuando vine yo lo veía a menudo y ahí, bueno, en un momento él inventó la Secretaría de Gabinete y me nombró secretario de Gabinete. Él decía, para empezar a implementar todas esas cosas. Ahora, tal como lo cantás, parecería como que fue Alfonsín el que te llevó por el camino de la política. Yo recuerdo que cuando contabas de tus años en la escuela, y Carlos Ulanowski siempre lo cuenta, tu compañero, que vos decías, sin ponerte rojo, decía Carlos Ulanowski, que querías ser presidente algún día. O sea, que la ambición política estaba ahí. Después, la vida te llevó por el camino del periodismo durante gran parte de tu carrera, porque ¿a qué edad, digamos, asumiste el cargo que te ofreció Alfonsín? ¿Qué edad tenías? A los 44 años. 44 años. Antes de eso habías sido periodista toda tu vida, historiador, digamos. No, vocación política en un... sí, bueno, por supuesto. Yo no solo quería ser presidente de la Nación, quería ser premio Nobel de Literatura. Las dos cosas. Sí, las dos cosas. Bueno, Churchill fue premio Nobel de Literatura y fue un héroe nacional. No, pero quiero decir, la ambición desmedida. Yo había leído mucho el libro de Aníbal Ponce, Ambición y Angustia del Adolescente. Otro exiliado. Sí. No, y yo tenía esa ambición desmedida, una cosa loca. Las dos cosas quería hacer. Era risible. Pero sí había esa intención de grandeur, la grandeza, ¿no? Y que después, por supuesto, la vida me la hizo... ¿La derrumbó? Sí, me la derrumbó, claro. Pero hice política, en cierto modo, un año con Frondizi. Claro, bueno, es que es imposible saber qué hubiera pasado si no te hubieses exiliado, porque, no, claro, digamos, vos tenías esa ambición, tenías esa idea de la política, estudiaste Derecho también, digamos, ligado sí, claro. a esa ambición, digamos, te fogoneabas con Frondizi, el desarrollismo, las cosas que escribías eran políticas, o sea, no sabemos bien qué hubiera pasado, pero la cuestión es que estuviste gran parte de tu vida. Primero hiciste Confirmado, después el Diario de Caracas, Latin American Newsletters, en el periodismo, digamos, de editor, de director. Sí, pero el artífice fue Alfonsín por esto.
Cuando vos ya tenés 44 años, la política, sobre todo en el radicalismo, era muy escalafonaria. No podías, a los 44 años podías sumarte, pero aspirar a irrumpir como protagonista, bueno, esto pasó. El Ministerio de Obras y Servicios Públicos era un universo y además tenía todas las empresas del Estado. Yo teóricamente manejaba, porque vos no podés manejar, estás nada más que en la cúpula, más de la mitad del presupuesto de la Nación y no estaba afiliado a ningún partido político. Como ministro de Obras y Servicios Públicos, que fue tu segundo puesto, ¿no? Porque Sí, primero fue entraste como... ese secretario de gabinete que yo digo. Pero eso, yo recuerdo cuando yo vine por primera vez y empecé a hablar con Alfonsín, que mi amigo Alfredo Garófano me decía, no, lo que vos podrías aspirar es a la Secretaría de Prensa y Difusión, ¿no? Que maneja además los canales, la idea del periodista. Y entonces yo le dije esas cosas que se me ocurre, digo, no, yo quiero ser ministro. ¿Cómo vas a ser ministro? Claro, no era radical. El radicalismo que había hecho toda una lucha y una carrera. ¿Te imaginas que Conrado Storani quería, con el que él creó el movimiento, quería ser ministro de Obras Públicas? Era como una cosa muy loca. Pero yo no pensaba que podía ser ministro. Le dije que si yo entrara en política, querría entrar por la puerta grande, no empezar ahora a ser concejal o candidato a diputado. Eso no me interesaba. Pero Alfonsín hizo eso que era inesperado. Por eso digo, no es que yo no tuviera una vocación política, sino que no hubiese hecho lo que hice a los 44 años. Y después seguiste por el camino de la política y casi que es la carrera que la gran mayoría de los argentinos conocen. Todo lo demás es anterior, pero bueno, incluso también estuviste como diputado nacional, como senador, fuiste jefe de gabinete. Presidiste el radicalismo. Sí. Claro, bueno, una carrera política, no llegaste a ser presidente por ahora. Pero Biden tiene 78 años, la misma edad que yo, así que... Y es presidente de Estados Unidos, no de Argentina. No está todo dicho, pero bueno, ahí se desarrolló toda la carrera política. Y cerramos lo que estamos conversando, o sea, el exilio. Me interesa, digamos, tu visión de regreso a la Argentina, ¿no? ¿Cómo te transformaron esos años que estuviste afuera? Vos te fuiste de la Argentina en un contexto que lo hablamos en su momento, de dictadura tras dictadura, de censura, de violencia, con pocas perspectivas. Te fuiste porque te cerraban el medio en el que vos estabas escribiendo y el que vos habías formado, obligado. Bueno, pasaste por Venezuela, en ese segundo exilio de nuestra familia, porque el primero había sido de mis abuelos huyendo de Franco. Después, en Inglaterra, viviste la guerra de las Malvinas desde el territorio enemigo, como decíamos. Estuviste haciendo investigaciones muy patrióticas sobre San Martín, sobre las Malvinas, sobre la propia Argentina y su futuro. ¿Cómo volviste? ¿Qué visión tenías cuando volviste y qué esperabas también un poco de la Argentina? Bueno, como diría Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos, ¿no? Y siempre es así. La vida cambia, pero los cambios que uno puede tener en una vida monótona son muy distintos a los que puede tener con estas vivencias. Yo me imagino, tengo una imagen pobre de lo que habría sido yo si no hubiese sido por todas esas experiencias. No se sabe cómo puede, pero me imagino que habría sido mucho más mediocre, que no tendría esa apertura mental, porque vivir en otras partes, conocer otras ideas, entusiasmarse. Yo no sé si me hubiese entusiasmado con la ciencia, con la tecnología, acá en la lucha cotidiana. Hubiese seguido escribiendo la historia del peronismo. No sé, no me imagino qué podría haber hecho, pero yo sentí que
la experiencia, con todo lo triste que pueda tener el exilio, me había enriquecido, me había abierto la cabeza, me había abierto... y bueno, no lo podría comparar con lo que habría sido porque no fue, pero en definitiva yo creo que el exilio me hizo bien.